¿Qué pasaría si Dios te estuviera llamando ahora para desvelar un misterio de 2500 años? Ejércitos marchando contra Israel, naciones como Rusia e Irán unidas en un plan profetizado en la Biblia. ¿Será que el Espíritu Santo te está alertando sobre algo que puede cambiar tu vida? ¿Qué pasaría si te dijera que la profecía de Gog y Magog escrita en Ezequiel 38 y 39 guarda un secreto divino que puede transformar tu fe? Un enigma que mezcla temor y esperanza, señalando alianzas que se están formando hoy. Hermano, hermana, Dios está hablando, y Él quiere que veas las señales de los tiempos. Hoy vamos a explorar la profecía de la invasión de Israel, un misterio que se está alineando en 2025 con una precisión que te sorprenderá. Estamos en los últimos días, vas a descubrir quiénes son Gog y Magog y su conexión con Rusia e Irán, cómo Israel cumple con esta profecía, señales de los tiempos que se están alineando ahora, y cómo esta palabra puede traer paz a tu vida. La penúltima lección puede desbloquear una bendición espiritual. Quédate hasta el final, porque Dios tiene algo para ti. Comenta ahora paz en Cristo, es un acto de fe que alinea tu corazón con Dios. Dale like para difundir esta palabra. Cada like lleva este mensaje a quien lo necesita. Muchos hermanos sin iglesia encuentran aquí un refugio espiritual. Suscríbete y activa la campanita para ser parte de esta misión. En la descripción hay un regalo especial, haz clic y recibe tu bendición. Comentar paz en Cristo, es decir, sí al llamado de Dios. Hazlo ahora. Dios te trajo aquí por una razón. La profecía de Gog y Magog es sobre su poder en tu vida. Comencemos este estudio. Mi hermano, mi hermana, acabamos de ver que la profecía de Gog y Magog es un misterio poderoso, una señal de que Dios está actuando en la historia. Pero antes de entender las naciones, las guerras y las señales, necesitamos conocer al hombre que Dios eligió para revelar este secreto, Ezequiel. ¿Quién fue él, y por qué Dios lo llamó en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel? Estamos en el año 50 y 93 a.C. El pueblo de Israel está hecho pedazos. Jerusalén fue invadida. El templo está en ruinas y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, una tierra extraña, llena de idolatría. Es un tiempo de desesperación, donde muchos se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Nos ha abandonado? Es en este escenario de crisis que Dios encuentra a Ezequiel, un joven sacerdote de unos 30 años, viviendo como exiliado junto al río Quebar. No era rey, ni guerrero, era un hombre común, pero con un corazón abierto para escuchar la voz de Dios. En Ezequiel capítulo 1, algo extraordinario sucede. Ezequiel ve el cielo abrirse, y aparece una visión gloriosa. El trono de Dios, rodeado por querubines, ruedas llenas de ojos, y una luz que él describe como fuego resplandeciente. Es una revelación tan poderosa, que Ezequiel cae con el rostro en tierra, asombrado y temeroso. Dios no solo muestra su gloria, sino que le da a Ezequiel una misión. Dios dice, hijo de hombre, ponte en pie, que hablaré contigo. Ezequiel es llamado para ser la voz de Dios a un pueblo que muchas veces no quería escuchar. Manuscrito de Ezequiel, con énfasis en los capítulos 38-39. ¿Por qué esto es tan importante para la profecía de Gog y Magog? Porque Ezequiel no era solo un mensajero cualquiera. Fue elegido por Dios para revelar verdades que atravesarían milenios, incluyendo la visión de una invasión futura contra Israel, liderada por Gog, de la tierra de Magog. Esta profecía, escrita en medio del exilio, muestra que Dios nunca perdió el control incluso en los momentos más oscuros. Y querido mío, Él tampoco ha perdido el control de tu vida. Hoy, puede que estés viviendo tu propia crisis, una lucha financiera, un problema familiar, o incluso una duda sobre dónde está Dios. Pero la historia de Ezequiel nos enseña algo poderoso. Dios llama a personas comunes, como tú y yo, en tiempos de dificultad, para escuchar su voz y cumplir sus propósitos. Así como Él llamó a Ezequiel para hablar de Gog y Magog, Él te está llamando para entender las señales de los tiempos y alinearte con su plan. ¿Estás? Mi hermano, mi hermana, vimos cómo Dios llamó a Ezequiel en medio de una crisis, dándole una visión gloriosa para revelar sus planes, incluyendo la profecía de Gog y Magog. Pero para que esa invasión profetizada sucediera, algo necesitaba cambiar. Israel necesitaba ser restaurado. ¿Cómo transformó Dios una nación destruida en una señal viva de su fidelidad? Tierra seca y desolada, con ruinas de la antigua Jerusalén. En Ezequiel 36, Dios habla a un pueblo exiliado,
Sin esperanza, Israel estaba hecho pedazos, el templo destruido, la tierra devastada, y los judíos esparcidos entre las naciones. Para ellos, parecía el fin, pero Dios, en su misericordia, hace una promesa que resuena hasta hoy. Escucha lo que Dios dice: os tomaré de entre las naciones, y os congregaré de todos los países, y os traeré a vuestra tierra, y os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Esta no era solo una promesa de tierra, sino de transformación espiritual, un nuevo comienzo para un pueblo quebrantado. Ahora mira lo que pasó. En 1948, después de casi 2000 años de dispersión, Israel volvió a ser una nación. Millones de judíos regresaron de todos los rincones del mundo, exactamente como Dios prometió. La tierra, que era un desierto, hoy es uno de los mayores productores agrícolas del mundo. Israel se convirtió en una potencia tecnológica, con reservas de gas natural y una economía fuerte. Esto no es coincidencia, mi querido, es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es tan importante para Gog y Magog? Porque la profecía de Ezequiel 38 habla de un Israel restaurado, próspero, que despierta la codicia de las naciones. Sin esa restauración, la invasión no tendría sentido. Dios preparó el escenario para mostrar su poder. Pero aquí está la buena noticia: el mismo Dios que restauró a Israel quiere restaurarte a ti. Tal vez tu vida parezca un desierto ahora, llena de luchas, decepciones o pérdidas. Pero Ezequiel 36 nos enseña que Dios es especialista en transformar lo que está seco en algo vivo. Él prometió a Israel un corazón nuevo, y Él te promete lo mismo hoy. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida, así como lo hizo con Israel? Así como Dios trajo a Israel de vuelta para cumplir la profecía de Gog y Magog, Él está trabajando en tu historia para llevarte a un propósito mayor. Confía en Él, porque sus promesas nunca fallan. Y ahora que Israel está restaurado, las naciones comienzan a moverse. En el próximo bloque, vamos a descubrir quiénes son Gog y Magog, y por qué estos nombres misteriosos están causando tanto impacto hoy. Quédate conmigo, porque Dios apenas está comenzando a revelar sus secretos. Mi hermano, mi hermana, vimos cómo Dios restauró a Israel, cumpliendo la promesa de Ezequiel 36 y preparando el escenario para la profecía de Gog y Magog. Pero ¿quiénes son estos nombres misteriosos que aparecen en la Biblia? ¿Quién es Gog, de la tierra de Magog, y por qué representan una amenaza tan grande? En Ezequiel 38 versículos 1 al 3, Dios da una orden clara al profeta. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog y Magog, nombres que suenan extraños, pero cargan un peso profético. Gog es descrito como un líder, y Magog es su tierra, ubicada en el extremo norte de Israel. Estos términos no son aleatorios, mi querido. Apuntan hacia una realidad que se está formando ante nuestros ojos. ¿Quién es Magog? Estudiosos bíblicos como el historiador Flavio Josefo, del primer siglo, identificaron a Magog con los escitas, pueblos que vivían en la región que hoy incluye Rusia y partes de Ucrania. Otros señalan la región del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Si trazas una línea recta desde Jerusalén hacia el norte, ¿dónde llega? Exactamente, a la Rusia moderna. Y Gog, algunos ven a Gog como un título, como príncipe o líder, de una nación poderosa en el norte. Ezequiel 38:15 dice que viene del extremo norte, con un gran ejército. Hoy muchos estudiosos conectan esto con Rusia, una potencia militar que en 2025 está cada vez más influyente en el Medio Oriente. ¿Coincidencia o una señal de Dios? ¿Por qué esto importa? Porque Gog y Magog lideran la invasión contra el Israel restaurado que vimos en el último bloque. Esta profecía no es solo sobre geopolítica, es sobre el poder de Dios manifestándose. Mi hermano, mi hermana, Dios te está llamando para abrir los ojos. Así como Él alertó a Israel a través de Ezequiel, Él te alerta hoy. Las señales están a tu alrededor. ¿Estás prestando atención? En tu vida puede haber momentos en que sientes una amenaza acercándose, problemas, dudas o luchas. Pero el mensaje de Ezequiel es claro: Dios ve todo, y Él está en control. Confía en Él, porque el mismo Dios que confronta a Gog está contigo. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale like ahora y comenta paz en Cristo. Comparte lo que Dios te está mostrando. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Vamos juntos en este viaje de fe. Pero, hermano mío, hermana mía, descubrimos que Gog, de la tierra de Magog, lidera una invasión contra Israel viniendo del extremo norte. Pero la Biblia nos dice que no viene solo. Entre sus aliados, hay un nombre que destaca: Persia. ¿Quién es esta nación? ¿Y por qué su presencia en la profecía de Ezequiel 38 está causando tanto impacto hoy? En Ezequiel 38 versículo 5 la Biblia dice: Persia,
Etiopía y Libia con ellos, todos con escudo y casco. Persia se menciona como uno de los principales aliados de Gog en la invasión contra Israel. Y aquí no hay misterio. Persia es el antiguo nombre de Irán. Hasta 1935, Irán era conocido como Persia. Este es el mismo país que hoy vemos en las noticias, con una influencia creciente en el Medio Oriente. Cuando Ezequiel escribió estas palabras, hace 2500 años, él estaba señalando directamente a una nación que en 2025 está alineada con los eventos proféticos. Mira el escenario actual. Irán es uno de los mayores aliados de Rusia, que muchos identifican con Magog. Cooperan militarmente en Siria, comparten tecnología y, a menudo, expresan posiciones hostiles hacia Israel. La Biblia dijo que Persia estaría al lado de Gog, y hoy vemos esa alianza formándose ante nuestros ojos. Ezequiel 38:5 menciona a Persia con escudo y casco listos para la guerra. En 2025, Irán invierte fuertemente en su programa militar, con presencia estratégica en Siria, al norte de Israel. Querido mío, esto no es una coincidencia, es la palabra de Dios cumpliéndose con una precisión que nos deja asombrados. Pero, ¿qué significa esto para ti? La presencia de Persia en la profecía nos enseña algo poderoso. Dios conoce cada alianza, cada plan, incluso antes de que sucedan. Tal vez estés enfrentando alianzas contrarias en tu vida, personas o situaciones que parecen amenazar tu paz. Pero el mensaje de Ezequiel es claro. Nada escapa al control de Dios. Así como Él prevé las acciones de Persia, Él ve tus luchas y está trabajando para darte la victoria. Hermano mío, hermana mía, Dios te está llamando a confiar en Él y a permanecer vigilante. Los signos de los tiempos se están alineando, y Él quiere que estés preparado con el corazón firme en su palabra. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale un like ahora y comenta paz en Cristo. Reflexiona, ¿cómo te está llamando Dios a confiar en Él hoy? Suscríbete para continuar este viaje de revelación. Y Persia no es el único aliado de Gog. En el siguiente bloque, exploraremos a Togarma, la actual Turquía, y su sorprendente alianza en la profecía. Quédate conmigo, porque Dios está revelando más secretos. Hermano mío, hermana mía, vimos que Persia, el actual Irán, es un poderoso aliado de Gog en la profecía de Ezequiel 38. Pero la coalición contra Israel no termina aquí. Otro nombre sorprendente aparece en la lista: Togarma. ¿Quién es esta nación? ¿Y por qué su participación en la profecía es tan intrigante? En Ezequiel 38, versículo 6, la Biblia dice: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, del extremo norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Togarma se menciona como parte de la alianza liderada por Gog, viniendo del extremo norte. Los estudiosos bíblicos identifican a Togarma con la región que hoy corresponde a la moderna Turquía y partes de Armenia. En la antigüedad, Togarma era conocida como una zona al norte de Israel famosa por sus caballos y comercio, lo que la hacía estratégicamente importante. Pero ¿por qué Turquía, un país que muchos ven como moderado, estaría en esta profecía? Mira el 2025. Turquía, aunque es miembro de la OTAN, se ha acercado cada vez más a Rusia e Irán. En los últimos años, hemos visto acuerdos económicos, cooperación militar y una postura que en algunos momentos es crítica hacia Israel. Ezequiel vio a Togarma como parte de una coalición contra Israel, y hoy, Turquía está en una posición única, balanceándose entre Occidente y sus nuevos aliados en el este. Esta alianza es sorprendente porque Turquía, históricamente, ha tenido relaciones con Israel, pero la profecía nos muestra que Dios conoce el corazón de las naciones. En Ezequiel 38:6, Togarma viene con todas sus tropas, lista para la batalla. Querido mío, esto nos recuerda que los planes de Dios son mucho más grandes que nuestras expectativas humanas. Esta verdad tiene todo que ver contigo. ¿Cuántas veces en tu vida algo inesperado ha sucedido? Una puerta que se cerró, una situación que parecía imposible. La historia de Togarma nos enseña que Dios usa incluso lo inesperado para cumplir sus propósitos. Hermano, hermana, tal vez estés enfrentando algo que no entiendes ahora, pero Dios está en control. Él te está llamando a confiar en Él y a prepararte, porque los signos de los tiempos se están alineando, y Él quiere que estés firme en su palabra. Así como Dios vio la alianza de Togarma, Él ve tu vida y te está guiando hacia un futuro de victoria. Estás listo para creer en esto, y la coalición de Gog sigue creciendo. En el siguiente bloque, profundizaremos más en el papel del extremo norte, con Rusia y su conexión con esta profecía. Quédate conmigo, porque Dios está revelando más. Mi hermano, mi hermana, vimos que Togarma, la actual Turquía, es una aliada sorprendente en la coalición de Gog contra Israel. Pero la profecía de Ezequiel 38 apunta hacia una nación que lidera este movimiento, proveniente del extremo norte.
¿Quién es esta potencia y cómo encaja en las señales que vemos hoy? En Ezequiel 38, versículo 15, Dios le dice a Gog: vendrás de tu lugar, del extremo norte tú y muchos pueblos contigo, todos montados a caballo, una gran compañía y un poderoso ejército. El extremo norte es una pista clara en la Biblia. Si trazas una línea recta desde Jerusalén hacia el norte, apunta directamente hacia Rusia. Estudiosos durante siglos han identificado a Magog, liderada por Gog, con esa región, y Ezequiel 38:15 refuerza que el líder de esta invasión viene de un lugar distante, con un ejército inmenso. Mi querido, esto no es solo una descripción antigua, es una alerta para los días de hoy. En 2025, Rusia es una superpotencia militar con fuerte influencia en el Medio Oriente. Mantiene bases en Siria, justo al norte de Israel, y es aliada estratégica de Irán. La Persia de la profecía. Ezequiel vio un poderoso ejército viniendo del norte, y hoy Rusia coopera con naciones como Irán y Turquía en acuerdos que desafían las expectativas globales. La Biblia habla de Gog liderando muchos pueblos, y Rusia, con su capacidad de unir aliados, encaja en ese papel. Cuando vemos titulares sobre tensiones en el Medio Oriente, no podemos ignorar: Dios ya reveló este escenario hace 2500 años. Esto es la palabra viva cumpliéndose ante nuestros ojos. Pero ¿qué significa esto para ti? El extremo norte en la profecía nos recuerda que Dios ve el futuro y está en control, aun cuando naciones poderosas se levantan. Mi hermano, mi hermana, tal vez enfrentes gigantes en tu vida, problemas que parecen demasiado grandes, pero el mensaje de Ezequiel es claro: ningún ejército, ningún poder es mayor que Dios. Él te está llamando a permanecer firme, con los ojos fijos en Él, mientras las señales de los tiempos se alinean. Así como Dios confrontará a Gog, Él está contigo en tus batallas. ¿Estás dispuesto a confiar en Él y velar, como lo hizo Ezequiel? Pero ¿por qué Gog y sus aliados atacan a Israel? En el próximo bloque, vamos a descubrir la codicia que mueve esta invasión, conforme a Ezequiel 38:12. Quédate conmigo, porque Dios tiene más para revelar. Mi hermano, mi hermana, vimos que el extremo norte, asociado con Rusia, lidera la coalición de Gog con aliados como Irán y Turquía. Pero ¿por qué estas naciones se unen contra Israel? ¿Cuál es el motivo detrás de esta invasión profetizada? La respuesta está en el corazón humano y en la palabra de Dios. En Ezequiel 38, versículo 12, Dios revela el propósito de Gog: para tomar el botín y para saquear, para volver tu mano contra las tierras desoladas que ahora se hallan habitadas, y contra el pueblo que se reunió de entre las naciones, que adquirió ganado y bienes, que habita en el centro de la tierra. La Biblia nos dice que Gog y sus aliados codician las riquezas de Israel. Este Israel que vimos restaurado en Ezequiel 36 es próspero, con campos verdes, una economía fuerte y recursos valiosos, como gas natural en el Mediterráneo. Mi querido, la envidia de las bendiciones de Dios sobre Israel es lo que mueve a estas naciones. En 2025, Israel es una potencia tecnológica y económica, a pesar de su pequeño tamaño. Sus innovaciones en agricultura, tecnología y energía atraen atención mundial, y para algunos envidia. Ezequiel 38:12 habla de un pueblo que adquirió ganado y bienes, viviendo en seguridad. Esto describe al Israel de hoy, que se ha convertido en un blanco por causa de las bendiciones que Dios derramó. La profecía muestra que la codicia lleva a Gog y sus aliados a planear una invasión. No es solo sobre riqueza material, es sobre desafiar el plan de Dios. Pero mi hermano, la palabra nos enseña que donde hay bendiciones de Dios también puede haber envidia. Y esto nos lleva a una verdad poderosa para tu vida. ¿Has sentido envidia o has sido blanco de ella? Tal vez cuando Dios te bendijo, con una victoria, una familia o un logro, alguien te miró con celos, tratando de derribarte. Mi hermano, mi hermana, Ezequiel 38 nos recuerda que la envidia es una fuerza antigua, pero Dios es mayor que cualquier ataque. Así como Él protege a Israel de la codicia de Gog, Él te guarda de aquellos que se levantan contra ti. Dios te está llamando a vivir en fidelidad, a no temer la envidia de otros, sino confiar que sus bendiciones son tu protección. Estás dispuesto a descansar en la promesa de que Dios es tu escudo. Pero la invasión de Gog no tiene la última palabra. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo Dios interviene para proteger a Israel conforme a... Mi hermano, mi hermana, vimos que la codicia por las bendiciones de Dios sobre Israel atrae a Gog y sus aliados, movidos por envidia. Pero la historia no termina con la invasión. ¿Qué sucede cuando esas naciones se levantan contra el pueblo de Dios? Ezequiel nos revela una verdad poderosa. Dios entra en acción. En Ezequiel 38 versículos del 18 al 22 Dios declara: en aquel día,
Cuando Gog ataque la tierra de Israel subirá mi furor. Habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Convocaré contra él la espada, y haré caer sobre él y sobre sus tropas una lluvia torrencial, grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Imagen animación de un terremoto, tormentas y fuego cayendo del cielo. Mi querido, esto no es una batalla común. Dios interviene con poder sobrenatural, usando la propia creación, terremotos, lluvias, fuego, para derrotar a Gog y sus ejércitos. El mensaje es claro: nadie puede desafiar el plan de Dios y vencer. Esta intervención muestra que la victoria no depende de Israel, sino de Dios. Ezequiel 38:20 dice que los montes temblarán, e incluso las naciones enemigas entrarán en confusión, luchando entre sí. En 2025, al mirar las tensiones en Oriente Medio, podemos preguntarnos: ¿será que Dios está preparando una demostración semejante de su poder? La profecía nos enseña que cuando las naciones se unen contra el pueblo de Dios, Él se levanta como un guerrero invencible. Esta es la esperanza de la profecía de Gog y Magog. No es el hombre quien triunfa, sino el Señor de los ejércitos. Y esta verdad, mi hermano, tiene todo que ver contigo. ¿Cuántas veces has enfrentado batallas que parecían imposibles? Problemas que venían como un ejército queriendo derribarte. Ezequiel 38 nos recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como Él lucha por Israel, Él lucha por ti. Mi hermano, mi hermana, quizás estés en una tormenta ahora, pero Dios está diciendo: yo soy tu defensor, entrégame tu batalla. Dios quiere que confíes en Él, que descanses en su poder. ¿Estás dispuesto a entregar tus luchas al Señor de los ejércitos y creer que Él intervendrá por ti? La intervención de Dios no es solo para proteger a Israel, es para revelar su gloria. En el próximo bloque, veremos cómo las naciones reconocerán el poder de Dios según Ezequiel 39:7. Quédate conmigo, porque Dios está revelando más. Mi hermano, mi hermana, hemos visto que Dios interviene con poder sobrenatural para proteger a Israel contra Gog y sus aliados, conforme Ezequiel 38. Pero la victoria de Dios no es solo para salvar a su pueblo, tiene un propósito mayor. ¿Qué sucede después de que Gog es derrotado? La Biblia nos revela un impacto que resuena en todo el mundo. En Ezequiel 39, versículo 7, Dios declara: daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Mi querido, este es el clímax de la profecía de Gog y Magog. Cuando Dios derrota a los ejércitos invasores, no solo protege a Israel, sino que hace conocer su nombre. Las naciones, que antes codiciaban y desafiaban, ahora reconocen que hay un solo Dios verdadero, el Señor de Israel. Esta profecía nos muestra que la intervención de Dios tiene un propósito misionero. Ezequiel 39:7 dice que las naciones sabrán que Dios es el Señor. Esto significa que hasta aquellos que no creían o resistían serán confrontados con la realidad de su poder. En 2025, al mirar las tensiones globales, podemos preguntarnos: ¿estará Dios preparando un momento en que su gloria será revelada al mundo? La derrota de Gog no es solo una victoria militar, es un testimonio global. Dios usa este evento para mostrar que Él es soberano sobre todas las naciones, sobre toda la historia. Y mi hermano, esta verdad tiene todo que ver con tu vida hoy. Dios quiere que tú seas un testimonio de su poder, así como Israel lo será en la profecía. Quizás pienses: soy pequeño, ¿qué puedo hacer? Pero Ezequiel 39 nos enseña que Dios usa lo que parece débil para revelar su gloria. Mi hermano, mi hermana, cada vez que oras, alabas o compartes la palabra, estás haciendo... Mi hermano, mi hermana, vimos que la derrota de Gog hace que las naciones reconozcan el poder de Dios, conforme a Ezequiel 39:7. Pero la victoria de Dios no transforma solo el mundo, cambia el corazón de su pueblo. ¿Cómo responde Israel a esta intervención divina? ¿Y qué significa esto para su caminar espiritual? En Ezequiel 39, versículos 25 a 29, Dios promete: haré volver los cautivos de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Cuando los haga volver de entre los pueblos, no dejaré allí a ninguno de ellos, y derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. Mi querido, esta es una promesa profunda. Tras la victoria sobre Gog, Dios no solo restaura a Israel físicamente, como vimos en Ezequiel 36, sino que renueva su fe. Él derrama su espíritu, trayendo al pueblo de vuelta hacia sí en un avivamiento espiritual que marca el fin del exilio. ¿Por qué es esto tan importante? La profecía de Gog y Magog no es solo sobre guerra o juicio, es sobre la redención de Dios. Ezequiel 39:28 dice que Israel sabrá que Dios es el Señor, porque Él los trajo de vuelta y nunca más los abandonará. Este retorno espiritual es el corazón del plan de Dios, un pueblo que lo adora en espíritu y verdad.
En 2025, vemos señales de este avivamiento. Más judíos están regresando a Israel y muchos están buscando una conexión espiritual más profunda. La derrota de Gog, profetizada hace 2500 años, será el momento en que Israel reconocerá plenamente a su Dios. Y mi hermano, esta promesa de restauración es para ti también. Este es el momento que prometimos en la introducción, la clave para una bendición espiritual. Así como Dios restaura la fe de Israel, Él quiere avivar tu fe hoy. Tal vez te has sentido distante, como un exiliado en tus propias luchas. Pero Ezequiel 39 nos enseña que Dios es el Dios del regreso. Él te está llamando para renovar tu fe, para acercarte a Él con un corazón abierto. Mi hermano, mi hermana, cuando entregas tu corazón a Dios, Él derrama su espíritu, trayendo paz, propósito y bendiciones que ni imaginas. ¿Estás listo para decir sí a este llamado y recibir el avivamiento que Dios tiene para ti? La restauración de Israel apunta hacia algo aún mayor, la victoria final de Dios. En el próximo bloque, vamos a explorar la esperanza del reino mesiánico, conforme a Ezequiel 39, 28, 29. Quédate conmigo porque esta es la promesa que lo cambia todo. Mi hermano, mi hermana, vimos que la victoria sobre Gog restaura la fe de Israel trayendo un avivamiento espiritual conforme a Ezequiel 39. Pero la profecía de Gog y Magog apunta hacia algo aún mayor, un futuro glorioso. ¿Cuál es la esperanza final que Dios promete, no solo para Israel sino para ti? En Ezequiel 39, versículos 28 y 29 Dios proclama: sabrán que yo soy el Señor su Dios, viendo que yo los hice ir en cautiverio entre las naciones, y los volví a juntar en su tierra, y no dejaré allí a ninguno de ellos. Derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. Mi querido, estas palabras apuntan hacia el reino mesiánico, el momento en que Dios establecerá su soberanía perfecta, con Cristo reinando sobre todas las naciones. La derrota de Gog es apenas el comienzo de una victoria final que transformará la tierra. La profecía de Gog y Magog no termina con juicio, sino con esperanza. Ezequiel 39:29 promete el derramamiento del Espíritu, una señal del reino donde no habrá más exilio, guerra o separación de Dios. Para Israel, esto significa la realización del pacto eterno. Para nosotros cristianos, es la promesa del regreso de Jesús, cuando Él establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice Apocalipsis 21. En 2025, mientras vemos señales de los tiempos, tensiones, alianzas, conflictos, la profecía nos recuerda que Dios está conduciendo la historia hacia un fin glorioso. La victoria sobre Gog apunta hacia el día en que toda rodilla se doblará ante Cristo. Mi hermano, esta es la esperanza que sostiene nuestra fe. Esta promesa es para ti. Tal vez vives días de incertidumbre, con miedo del futuro, o luchas que parecen interminables. Pero Ezequiel 39 nos llama a mirar hacia arriba, hacia la esperanza del reino mesiánico. Mi hermano, mi hermana, Jesús está regresando. Él prometió que aquellos que creen en Él vivirán con Él para siempre. Tu vida, hoy, es una preparación para ese reino. Estás viviendo con los ojos fijos en el regreso del Rey. Dios quiere que vivas con esperanza, sabiendo que la victoria final ya está garantizada. Entrega tu corazón a Él y camina con la certeza de que lo mejor está por venir. Llegamos al fin de los tópicos, pero el mensaje continúa. En el próximo bloque, vamos a unir todo esto y ver cómo esta profecía puede transformar tu vida. Quédate conmigo, porque Dios tiene una palabra final para ti. Mi hermano, mi hermana, qué jornada increíble recorrimos juntos. Comenzamos desvelando el misterio de la profecía de Gog y Magog, escrita hace 2500 años por Ezequiel. Vimos cómo Dios llamó a un profeta en tiempos de crisis, restauró a Israel, reveló naciones como Rusia, Irán y Turquía alineadas contra su pueblo, y mostró su codicia envidiosa. Pero, sobre todo, descubrimos que Dios interviene con poder, hace conocer su nombre, restaura la fe de Israel y nos apunta hacia la esperanza gloriosa del reino mesiánico. Mi querido, no llegaste hasta aquí por casualidad. Dios te trajo para escuchar su voz. La profecía de Gog y Magog no es solo una historia antigua, es una señal viva de que Dios está en control de la historia. En 2025, cuando vemos alianzas formándose, tensiones creciendo, e Israel brillando como nunca, la palabra de Ezequiel nos llama a abrir los ojos. Pero más que entender las señales de los tiempos, Dios quiere transformar tu corazón. Él te invita a confiar en Él, a vivir con esperanza, y a ser una luz en un mundo que necesita desesperadamente a Cristo. Esta profecía nos recuerda que, por mayor que sea la amenaza, la victoria final pertenece al Señor de los ejércitos. Así como Dios promete un futuro glorioso para Israel, Él tiene promesas para ti, de paz, restauración y vida eterna con Jesús. ¿Estás listo para abrazar estas promesas hoy? Mi hermano, mi hermana, eres especial por haber llegado hasta el final.
Pocos persisten en buscar la verdad de Dios con tanto amor. Esta profecía es como una semilla plantada en tu corazón. Puede crecer y cambiar tu vida, si la riegas con fe y obediencia. Piensa en esto como una parábola. Así como la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, tu decisión de escuchar la voz de Dios hoy puede producir bendiciones eternas. No dejes pasar este momento. Dios te está llamando para ser vigilante, para orar por las señales de los tiempos y para vivir con la certeza de que Él está regresando. Ya sentiste ese toque del Espíritu. Él está aquí, ahora, invitándote a entregarte más profundamente. Comenta gloria al Señor para declarar que eres parte de los elegidos que escucharon esta palabra hasta el fin. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like ahora. Cada like lleva esta palabra a alguien que necesita esperanza. Comenta gloria al Señor como un testimonio de que llegaste hasta aquí y estás comprometido con tu fe. Comparte este video con tus hermanos, amigos o incluso con alguien que está perdido. Tu acción puede ser la chispa que encienda una llama espiritual. Suscríbete y activa la campanita porque este canal es un refugio para quien busca la voz de Dios, especialmente hermanos sin una iglesia cerca. Si aún no te has suscrito, hoy es el día. No dejes que la llama se apague. Únete a nuestra familia de fe. Y hay más. En la descripción y en el comentario fijado, hay un regalo especial para ti. Haz clic en el enlace y recibe una bendición para tu caminar. Felicidades por formar parte de esta misión. Ahora, mi amado, quiero invitarte a quedarte un momento más. No pauses el video, no corras a otra tarea. Quédate quieto, siente la paz de esta música y dedica estos segundos al Señor. Habla con Él, agradece por lo que aprendiste y pide que Él avive tu fe para los días que vendrán. Esta es tu oportunidad de conectarte con Dios, de escuchar su voz en silencio. Que la paz de Cristo esté contigo. Hasta el próximo video. La derrota de Gog no es solo una victoria militar, es un testimonio global. Dios usa este evento para mostrar que Él es soberano sobre todas las naciones, sobre toda la historia. Y mi hermano, esta verdad tiene todo que ver con tu vida hoy. Dios quiere que tú seas un testimonio de su poder, así como Israel lo será en la profecía. Quizás